Muy buenas noches. Es un gusto saludarles para esta nueva edición del programa Contrastes, la invasión rusa a Ucrania, fin del orden mundial. Este programa se transmite por Facebook Live y YouTube. La invasión rusa a Ucrania y la brutal guerra que ha desatado y cuyo final no se avisora en el presente, plantea escenarios desconocidos hasta hace poco a todos los ciudadanos del mundo, incluso a aquellos que por su lejanía geográfica están lejos de la destrucción de las armas. El reciente incendio de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, por el bombardeo ruso, es una muestra de lo devastador que resulta el conflicto desatado por Putin y cómo nos puede afectar a todos. Estamos en una situación similar a las democracias occidentales en 1938, cuando Hitler invadió Checoslovaquia para proteger a los alemanes que vivían en los Sudetes, que se decía estaban amenazados por los checos. Las potencias occidentales, temerosas de la confrontación armada, se plegaron a Hitler y firmaron el Acuerdo de München con la esperanza de apaciguar al dictador. La paz más honrosa para nuestro tiempo, declaró entusiasmado entonces el primer ministro británico Neville Chamberlain. El 1 de septiembre de 1939, un año después, Hitler invadió Polonia para iniciar la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de München fue a parar al cajón de basura en menos de un año. La situación que vivimos a nivel mundial, insisto, es inédita. En primer lugar, por lo difícil que resulta la aceptación de que la guerra ha vuelto a nosotros. La guerra es la cosa más vil, decía el príncipe Andrei en Guerra y Paz de León Tolstoy. La guerra es un acto de fuerza, un acto al que en teoría no se le pueden poner límites, escribió von Clausewitz en el texto clásico de la guerra. Por ello, añade el filósofo Michael Walzer, no hay un acto violento imaginable, por muy pérfido y cruel que pueda ser, que pueda excluirse del ámbito de la guerra. Es decir, no hay un acto sanguinario que pueda considerarse como no bélico, ya que la lógica de la guerra consiste simplemente en un sostenido impulso dirigido a perpetrar los mayores extremos morales. El agresor, concluye Walzer, es el responsable de toda la mecha que enciende. La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania a base de un relato inconsistente tiene extensión planetaria, por desgracia. La guerra, como hemos dicho, es el final de todo orden lógico, de toda apelación a la razón y a las reglas de juego establecidas entre las naciones para resolver sus diferendos sin destruirse. Más aún, la guerra es la negación de toda explicación, de toda palabra, de todo diálogo. Enarbolar derechos, denunciar por la destrucción de vidas e historias personales, de pérdida de presencias, es inútil en la guerra. Ni siquiera es posible reclamar por la vida el bien más preciado. Por ello, en una guerra pierden todos. Sangre, sudor y lágrimas fue lo que Churchill señaló a los ingleses en 1940 como el costo que tenían que pagar si querían sobrevivir como nación. Pretender salir indemne en una guerra mientras otros mueren es una ingenuidad. En segundo lugar,
El problema Ucrania-Rusia, tal como ha sido encarado por Putin, pasa de ser un conflicto bilateral entre países y se vuelve mundial. En múltiples oportunidades, con razón o sin ella, el líder ruso ha señalado que las democracias occidentales se encuentran en decadencia, entre otras cosas por su excesiva tolerancia, su defensa de las minorías, su respeto irrestricto a las libertades individuales. No hay duda que este diagnóstico le permitió pensar que Ucrania caería en sus manos sin más que tibios reclamos de Occidente. La respuesta de este, sin embargo, ha sido lo contrario. Se ha unificado y se está fortaleciendo, debido a que por las acciones desmesuradas y la renuencia a todo tipo de negociación por parte de Putin, se ha convertido en un enemigo de las democracias liberales. En este sentido, el relato de Putin, donde justifica sus razones de invasión, ha perdido toda credibilidad. Un país con conflictos territoriales internos, como lo es Ucrania desde 2014, simplemente no puede ser admitido en la OTAN. La opresión a las minorías rusas por parte de sectores ucranianos, denunciada por Putin, pierde también toda credibilidad con la sangrienta y brutal ofensiva en todos los frentes. Hay un hecho que no se puede soslayar y que viene desde los desórdenes y muertes en las luchas del Euromaidán del año 2014 en Ucrania. Los ciudadanos de este país en su gran mayoría optaron por un estilo de gobierno demócrata, acorde con los valores de Occidente, y sacaron a un gobierno corrupto y autocrático. ¿Por qué los cubanos huyen de la Cuba de los Castro, los venezolanos de Venezuela, regida por Maduro, y los nicaragüenses de la Nicaragua de Ortega para mudarse a los Estados Unidos o a otros países con libertad? ¿No será la misma razón por la que los ucranianos quieren convertirse en una democracia occidental más, como lo demostraron al expulsar al anterior presidente? Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968 fueron brutalmente reprimidos por la Unión Soviética, que no quería permitirles ninguna concesión de libertad. Quienes inician las guerras saben cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. El Kaiser Guillermo II prometió en 1914 a sus tropas que regresarían para diciembre a sus casas a celebrar Navidades. La contienda duró 4 años y medio y el Kaiser tuvo que salir huyendo de Alemania con su imperio en ruinas para salvar su vida. Hitler creyó que aplastaría a Rusia en 1941 con la Operación Barbarroja, antes de que el invierno llegase. Lo que siguió fue una guerra larga, con los desastres de Stalingrado, la derrota en Kursk y al final la toma de la Cancillería del Reich en Berlín por las tropas rusas en 1945. No existe, por desgracia, una última palabra en esta guerra desconocida para quienes la crearon en la ilusión de un mundo sin guerras mundiales. Con su ofensiva, Putin ha vuelto a unir a la Unión Europea, a fortalecer a la OTAN y a restablecer la alianza entre Estados Unidos y Europa que estaba resquebrajada por el gobierno de Trump. Pese a las razones que se esgrima, sin embargo, el sacrificio de tanta vida inocente es inaceptable. Ucrania significa etimológicamente al lado de la frontera, porque es la puerta de paso entre Europa
y Asia y viceversa. Esa condición de puerta de paso, de libre frontera de los ucranianos es la que debemos respetar. Por tanto, no puede ser ni punta de lanza de Occidente, por lo menos militarmente, ni comarca regida por un sátrapa oriental. Esa condición de respeto a su libertad es la clave de la modernidad occidental a la que nosotros nos pertenecemos. ¿Se puede entonces ser objetivo ante esta situación? No es por azar que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua se han unido y respaldado incondicionalmente a Putin y a su agresión. Agradecemos a los participantes de este programa, todos pertenecientes a generaciones nacidas después del final de la Guerra Fría y con visiones y saberes diferentes, por dialogar con nosotros sobre esta dramática situación. A Catherine Calero, conductora del programa, al Consejo Editorial de Contrastes, a Relaciones Públicas de la Universidad, al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UES y, como siempre, a todos ustedes que con su sintonía nos comprometen. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos. En la Primera Guerra Mundial, la lucha por los imperios dejó conflictos sin resolver que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría, cuyas diferencias y la lucha por el poder se sienten hasta la actualidad. El nuevo orden mundial, marcado por Rusia y Estados Unidos, trae nuevos protagonistas como China, antes pobre y hoy una de las economías más poderosas con el mayor ejército en el mundo. Además, las generaciones actuales miran diferente a una guerra que transmite en vivo la tragedia humana. Los líderes autoritarios quedaron atrás. Hoy son los líderes de opinión apoyados en la comunicación los que tienen las decisiones en sus manos. Hoy nuestro programa se denomina La invasión rusa a Ucrania, ¿fin de un orden mundial? Presentamos a nuestros panelistas. Vía Google Meets nos acompaña Adrián Pérez Salazar, graduado de Economía Política Internacional y Filosofía en Beloit College. Obtuvo el grado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se especializa en asuntos vinculados al derecho y a la economía, especialmente en las áreas de derecho corporativo y del derecho de la competencia. Actualmente reside en Cambridge, donde cursa una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Desde el estudio de televisión de la Facultad de Comunicación de la UES nos acompañan Héctor Yepes Martínez, director de la Escuela de Gobierno de la UES y de la Academia de Líderes Católicos. Ha intervenido en litigios en distintas áreas y jurisdicciones durante 15 años, sobre todo en temas de derecho constitucional, civil y comercial. Fue asambleísta del Ecuador y presidente de las comisiones de participación ciudadana y de gobiernos autónomos. Paola Icaza Oneto, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Espíritu Santo. Máster en Política y Comunicación de la London School of Economics. Licenciada en Ciencias Políticas y economista de la UES. Además, es columnista de Diario El Universo y panelista en el programa Punto de Orden en Radio Centro. Empezamos preguntando a Adrián Pérez su evaluación de lo que está sucediendo a causa de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué es lo que está en juego? En último término, ahora se habla por algunos analistas como Yuval Harari que nos encontramos en el final del orden mundial vigente desde la década de los 90, o es simplemente el restablecimiento de los límites geopolíticos de la antigua Unión Soviética por parte de Putin. ¿Qué implicaciones existen en cualquiera de los casos? Muchas gracias por la invitación. Yo comparto con ese criterio. Estamos realmente, creo que, ante algo que va a ser un antes y un después en la geopolítica europea. Hemos estado viviendo en un mundo, podemos decirlo, tripolar. Ha estado China por un lado, por otro lado las potencias europeas y americanas, la OTAN. Y ese equilibrio en este momento parece que está a punto de, si no quebrarse, va a dar lugar a algo distinto. Gracias, Adrián. Héctor, la invasión de Ucrania por parte de Putin ha sido justificada por y repetida por sus simpatizantes a nivel mundial, básicamente por tres razones.
Inexistencia histórica de Ucrania, que ha sido siempre parte de Rusia. Defensa de los derechos de los ciudadanos rusos ante los ataques de los ucranianos. Y finalmente, amenazas para la seguridad de Rusia por el progresivo avance de la OTAN desde la caída de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia. ¿Cuáles son tus criterios sobre este tema? Muchas gracias primero por la invitación, un gusto compartir este panel. Y, a ver, primero creo que hay que distinguir entre explicar lo que ha pasado y justificar lo que ha pasado. Yo no justifico la invasión rusa en Ucrania, me parece que es una catástrofe para el mundo que estemos discutiendo sobre esto, todo el dolor que esto causa, no solo en las familias y en los ciudadanos de Ucrania, sino toda la desazón, toda la preocupación que genera en el mundo entero. Esto es un conflicto de alcance global. Ahora, evidentemente sí hay explicaciones, no justificaciones. Primero, recordemos que Ucrania es la base histórica del pueblo ruso. El primer pueblo ruso, eslavo de importancia fue la Rus de Kiev en la Edad Media. Kiev fue la primera capital rusa, por así decirlo, de la historia y por tanto Ucrania y Kiev tienen una importancia simbólica muy grande para los rusos y con eso Putin ha jugado también todo el tiempo con este discurso simbólico. En segundo lugar, en los 90 se firmó el Tratado de Reunificación de Alemania, el Tratado de 2+4 por la intervención de la Alemania occidental, oriental y las 4 potencias involucradas. Y ahí lo que se dejó implícito a Rusia era, Rusia acepta que Alemania entre en la OTAN, pero hasta ahí llegaría la OTAN, no se expandiría más al este. Sin embargo, eso nunca quedó firmado en el tratado, aunque sí ha sido ratificado por importantes políticos occidentales. De hecho, John Major, que fue primer ministro británico, lo dijo, me parece que en el 91, en un evento en Moscú. Entonces Rusia, a partir de que Bill Clinton empieza a promover la anexión a la OTAN de algunas repúblicas de la Europa oriental, y Rusia se empieza a ver traicionada, a sentir traicionada por los Estados Unidos. Dicen, a ver, me prometieron una cosa, están haciendo otra, y eso empieza a generar este conflicto y este cambio también en el paradigma de posguerra fría. Y también pongámonos en los zapatos del otro lado. Hablando ya de Ucrania, que tiene todo este simbolismo para Rusia, que está pegado ya a la frontera rusa, que entre a la OTAN, que mañana pueda haber bases militares, armamento de la OTAN en Ucrania, es como que mañana Rusia pusiera una base militar en la frontera mexicana con los Estados Unidos. O sea, también veamos las cosas en su contexto. Entonces, claro, esto provoca, no justifica, pero sí provoca una respuesta rusa. Yo creo que ahí Occidente, más allá del respetable derecho que tiene Ucrania para decidir su forma de gobierno y su línea a seguir, la OTAN, pues para ingresar se requiere también una consideración geopolítica a nivel mundial. Y si siempre esta garantía de paz entre Rusia y Occidente estaba basada sobre la neutralidad de estos países, creo que fue un error también empujar las cosas, lo que, insisto, no justifica una reacción totalmente desproporcionada ahora y que es muchísimo peor por parte de Rusia. Gracias, Héctor. Paola, Occidente ha reaccionado ante la invasión de Rusia con medidas básicamente financieras e información permanente de los movimientos rusos. En este momento, ¿cuáles son los principales perjuicios a nivel financiero que están afectando a Rusia? ¿Se conoce si están por tomarse otras medidas? ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? ¿Obligar a negociar a Rusia o dejarla de ahora en adelante debilitada para impedir que vuelva a atacar? Ok, tenemos las sanciones, ¿no? Las famosas sanciones de Occidente. Y
son varias y se entienden como una protesta al conflicto al final. Eso es lo que da a entender Occidente con estas sanciones. Entonces, bueno, primero Biden ha anunciado cerrar el espacio aéreo de todas las aerolíneas rusas en Estados Unidos, y eso obviamente tiene una repercusión importante, sobre todo en los oligarcas rusos, en general para todos los ciudadanos, pero eso un poco quería afectar directamente a los oligarcas. Luego tenemos el tema de tecnología, no sé si lo han visto, pero por ejemplo Apple ha, digamos, bloqueado que se pueda comprar sus productos, y también hay un tema de que no funcione el Apple Pay. Entonces no sé si han visto, pero hay hasta unas filas enormes, por ejemplo, en el metro de Moscú y de otras ciudades, justamente porque, digamos, esto molesta a los ciudadanos rusos y es una forma de protestar. Luego, en términos de petróleo, ExxonMobil, que es una petrolera gigante de Estados Unidos, ha cerrado, digamos, tal vez de forma progresiva, ha cerrado o retirado de Rusia un yacimiento que, junto con una petrolera rusa, compartían yacimiento. Entonces, un poco la idea es pausar o cerrar progresivamente. Esto ocasiona, obviamente, también problemas a nivel de energía. Luego, la cooperación internacional, que obviamente esto no es una sanción, pero sí se lo lee como una protesta o como una forma digamos, de no estar de acuerdo con el conflicto. El FMI y el Banco Mundial han ayudado a Ucrania, con así el primero me parece 3.000 millones, el otro 350 millones, y la Unión Europea también. Y todo esto es como la ayuda humanitaria. Y de nuevo, no es una sanción, pero eso de alguna forma está diciendo estoy respaldando a Ucrania. Pero todo esto ayudará a debilitar a Rusia para no más enfrentamientos. ¿Sabes qué? No creo que tanto, no lo creo así. Sin embargo, sí siento que esto está molestando, por decirlo menos, en realidad, a la ciudadanía rusa. Y al final lo que se está queriendo hacer es que hay este descontento general contra Putin, que ya lo tenía, por si acaso, no es que era el más popular, de hecho era bastante impopular. Hay una sanción que no quiero dejar de mencionar, y es el tema SWIFT, porque SWIFT se llama Sociedad de las Comunicaciones Interbancarias y Financieras. Creo que esto es importante mencionar porque es una sanción que podría ser una medida de doble filo, porque es un poco, digamos, dispararse en el pie. Quienes lo hacen son los países de Occidente. Y esto al final, tiene que ver con las transferencias del dinero que se transfiere entre fronteras. Entonces, si yo le exporto a Rusia, ¿cómo Rusia me va a entregar ese dinero si es que yo mismo le estoy bloqueando? Yo mismo lo estoy apartando del sistema SWIFT. Entonces, eso es una sanción de Occidente que al final podría verse... ¿Debilitar? No es debilitar, pero... digamos, dispararse en el pie a Occidente al final, porque sí hay bastante comercio con Rusia, bastante interacción, o sea, por el mundo globalizado, Rusia es importante también para el Occidente también. Adrián, ¿qué es lo que persigue Rusia? ¿Anexionar completamente el territorio de Ucrania, poner un gobierno controlado por Moscú, dando cierta autonomía de gestión a Ucrania? ¿Destruirla completamente si prosigue su resistencia? ¿Qué puede detenerlo si estos son sus objetivos? Bueno, Putin lo que realmente ha hecho es un error de cálculo. Lo que él pretendía era simplemente entrar en territorio ucraniano y ser prácticamente recibido como un liberador. ¿Por qué pensó esto? Bueno, porque la conciencia ucraniana, la identidad ucraniana, él pensaba iba a ser todavía una identidad rusa. Él también pensaba de que si uno ve cómo eran las encuestas, cómo le iba el gobierno antes de la invasión, el gobierno no era popular, había mucha desconfianza en contra del Parlamento, mucha desconfianza en contra del Ejecutivo, y además había estas zonas separatistas donde eran abiertamente prorrusos. Entonces lo que pensaba es que esto iba a ser un repeat de Crimea, básicamente, que iba a llegar y que iba a haber muy poca resistencia, o algo muy parecido a lo que ocurrió en Afganistán cuando el talibán retomó el control. Lo que él no tomaba en cuenta es de que la identidad ucraniana ya estaba mucho más formada. Ellos ya no se ven como rusos, se ven como ucranianos, entonces se le está dando guerra. Putin, entonces, ¿qué es lo que no le queda otra sino que redoblar sus esfuerzos y ya no ser recibido como un liberador, sino como un invasor? Entonces, lo que se le podría decir aquí es que a Putin, en cierto sentido, se le ha salido el tiro por la culata,
Él pensaba de que esta maniobra iba a hacer más lento el avance de la OTAN, iba a ser más lento el avance de la occidentalización en esa área. Pero ahora con el miedo a Putin, con el miedo a Rusia, pues estamos viendo de que hay un movimiento en contra. Ahora está, por ejemplo, ya los países nórdicos, que eran más o menos neutrales, están ya claramente alineando al bloque occidental. Gracias, Adrián. Héctor, ¿qué hacer con Rusia de ahora en adelante? Es una pregunta que seguramente ya se la deben de estar haciendo los líderes occidentales. La pregunta del millón, si hubiera una respuesta fácil, tendría que estar en el Pentágono ahorita. Sí, pero exacto. es una pregunta complicada. Yo creo que lo que se puede hacer es plantear escenarios. Creo que lo que dice Adrián es válido, va a ser... Lo decía también Harari en un artículo reciente en The Guardian, que él dice, Putin ha perdido la guerra porque, dice Harari, más allá de que pueda militarmente ganar en Ucrania y dominar Ucrania, no va a tener la legitimidad para gobernar Ucrania luego, porque este discurso de que los ucranianos realmente son rusos, que estaban esperando que viniéramos a salvarlos, pues no se compadece con lo que estamos viendo. Ahora, hay que ver, yo igual tengo pronóstico reservado con respecto a eso. Creería que a lo mejor Rusia lo que puede pretender en su momento es, sabiendo, al menos ahora, con los hechos que tenemos, que no va a ser tan fácil legitimar un gobierno pro-Rusia en Ucrania, es en algún momento lograr llegar a una posición negociada en la que por lo menos no tenga un gobierno antirruso, que finalmente es el objetivo, que Ucrania no esté en la OTAN. O sea, nuevamente, Ucrania para Rusia es como México para Estados Unidos, pero mucho más todavía. Pues, ¿no? Ahora, yo creo que hay un dilema crucial en este momento. Se ha roto la sensación que teníamos de pacifismo ingenuo en el occidente. Nuestra generación ha vivido pues sin guerras a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente pensaba que eso era pues como por arte de magia que ocurría. No, eso se da porque hay un equilibrio en las relaciones internacionales que permite, con mucha inteligencia, con mucho esfuerzo, con mucha diplomacia, con mucho talento, con mucha experiencia, permite evitar la guerra. Cuando eso se rompe, pues volvemos al estado normal de la humanidad, que es justamente la guerra, por desgracia. Entonces esa paz no es un estado natural de la humanidad, es algo que se construye y es muy difícil de construir. Segundo, tanto por esta crisis como por el COVID-19 se ha roto una especie de zona de confort en la que vivíamos, creo, la mayoría en Occidente, ¿no? Hemos tenido ahora en esta generación una pandemia mundial y una guerra que bueno, ahorita es una guerra en Ucrania y vamos a ver hasta dónde llega. Y yendo ya para finalizar la respuesta, el dilema es, o Occidente mira qué pasa en Ucrania y apoya con sanciones económicas, con armamento, o hay un ataque directo, con lo cual estallaría una tercera guerra mundial, y eso sin contar con lo que puede pasar paralelamente en el caso de China contra Taiwán, donde también están empezando a agitarse las aguas de manera preocupante, y con un Taiwán que es todavía aún más de lo que es Ucrania para Rusia. Muy interesante, Héctor. Paola, ¿cómo afecta a los diversos países de Occidente las medidas financieras tomadas contra Rusia? ¿Qué pasa en el caso de Ecuador? Ciertamente hay un repunte de los precios de petróleo, pero hay otros factores que quizás hay que tomar en cuenta. A ver, sí se va a ver afectado. Primero, empecemos por el bolsillo de los ciudadanos comunes. Nosotros lo vamos a sentir, va a haber incremento en los precios, va a haber inflación. Eso es inevitable, ¿verdad? Luego ya estamos viendo hoy se ha disparado el precio del petróleo, entonces vamos a ver una energía cara, gas natural, petróleo, etcétera, caro. Por ejemplo, la Unión Europea también va a sentir, leía que el 30% de la producción de trigo viene de Rusia y también hay aluminio, por ejemplo aquí, en Ecuador petróleo, en Perú y Chile cobre. Todo esto se va a afectar porque los precios se van a elevar, entonces eso es un costo o insumos que la gente necesita para poder producir. Entonces por ahí
alimentos, ya tenemos alimentos y muchos productos que van a elevarse. Y hoy escuchaba a un analista, me pareció interesante digamos, él decía que no solo en este momento se va a incrementar los productos, el precio de los alimentos, sino también cuando se coseche. No ahorita, necesariamente, sino que cuando ya se coseche también va a haber un incremento. Puede ser que baje y vuelva a subir. Entonces, eso me pareció interesante. Luego, Ecuador, cómo no digamos, mencionarlo, no solo por el tema petróleo, pero leía algo muy interesante. El 90% de las flores que se exportaron, o que se exportan normalmente por el Día de la Mujer, que es el 9 de marzo, que es la próxima semana, eso es ya, el 90% ya se fue. Entonces, ¿qué pasa si lo que hablábamos antes con el tema SWIFT? Se fueron las flores, ¿y cómo nos pagan? Si de verdad hay esa expulsión del sistema SWIFT. Se fueron las flores, ¿y cómo nos pagan? Entonces, sí va a haber una repercusión en tema banano también. Rusia nos compra banano, Rusia nos compra flores. Yo quiero hacer un pequeño recordatorio. En el año 2013 nosotros unilateralmente decidimos cerrar este acuerdo de partidas arancelarias con Estados Unidos, Ecuador con Estados Unidos. Entonces, que era un muy buen socio comercial. Y mucho de estos productos que nosotros mandábamos a Estados Unidos se fue a Rusia. Rusia después tuvo un problema con una depreciación del rublo, etcétera. Pero lo que quiero decir es, hoy dependemos mucho de esas exportaciones y Rusia nos compra mucho. Entonces, por supuesto que va a haber si hay una guerra allá, si hay una crisis allá, vamos a sentir esto en Ecuador. Y es una pena, no solo por petróleo, sino por nuestras exportaciones no petroleras. Muchísimas gracias, Paola. Adrián, ¿por qué Occidente y los Estados Unidos principalmente dejaron crecer tanto a Putin? ¿No tenían idea con quién estaban tratando? ¿Existió una política de prevención contra esta amenaza por parte de Washington? Bueno, yo creo que la respuesta es básicamente por el miedo, ¿no? O sea, Putin no deja de ser, o sea, Rusia no deja de ser una potencia nuclear, con un gobierno que no es democrático, que no tiene realmente ningún tipo de salvaguardia, digamos, institucional, gobernado por una persona que ha demostrado tener muy pocos escrúpulos en el poder. Y cuando uno tiene una potencia económica así, es muy difícil hacerle frente, o sea, porque no hay un término medio, y es lo que estamos viendo acá. No, una sanción ligera, un golpecito en la mano por parte de las Naciones Unidas no bastaría para detener a Putin cuando quiere hacer algo. Se tiene que hacer algo como lo que se está haciendo ahora, que son sanciones sin precedentes y quizás incluso algún tipo de intervención militar, ¿no? Pero esto acá, como bien se sabe, va a acarrear unos enormes costos económicos y nos lleva a un terreno de gran incertidumbre. Entonces, ¿por qué no se hizo eso antes? Bueno, por todo esto. Héctor, ¿asistimos a un cambio en el escenario europeo después de esta invasión? ¿Es posible, dada la diversidad de los países europeos, que por otra parte son los más amenazados, una política de enfrentamiento con Putin? Totalmente, totalmente. Ya ha cambiado el escenario europeo con la invasión rusa en Ucrania y sobre todo yo quiero enfocarme en el tema de Alemania. En Alemania ha pasado algo peculiar, ha habido una transición de mando. Yo no sé si con Angela Merkel en el poder hubiera ocurrido lo que está ocurriendo ahorita. Ha asumido el poder Olaf Scholz, que es del Partido Socialdemócrata, donde hay todo un escándalo en Alemania porque el ex canciller socialdemócrata, el último canciller de ese partido, que fue Gerhard Schröder, él es muy cercano a Putin. De hecho, está en el directorio de empresas rusas y ha sido uno de los grandes promotores del Nord Stream 2, que es el gran gasoducto que va de Rusia hasta Ucrania, por debajo del mar, y que justamente lo que habría hecho de entrar en operación, ya tiene 95% de avance, es que hubiera cortado a Ucrania del transporte del gas, porque hoy ese gas de Rusia a Alemania pasa por Ucrania. Al momento de que entre en operación el gasoducto dejaría de pasar por ahí, incluso hay intereses norteamericanos en Ucrania, también hay un juego de intereses económicos detrás de esto, pero sobre todo esto ha llevado a un cambio dramático en la política exterior alemana, que hasta ahora era muy poco favorable a sancionar o a atacar a Rusia por dos razones. Uno, para mantener este proyecto emblemático, que cancelarlo yo no sé si ocasiona más daño a Rusia o al resto de Europa, porque todas estas sanciones económicas son también autoinfligidas
para Occidente. Y es inevitable, esto es una guerra económica, es como una guerra, hay bajas de lado y lado. Sin embargo, ya Scholz ha suspendido el proyecto, pero segundo, también había un tema cultural muy fuerte en Alemania, social, que es que todavía hay un remordimiento en Alemania por la invasión nazi a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, tema que si uno ve, por ejemplo, el discurso de Putin en el que anuncia esta invasión, él juega constantemente con el tema del nazismo, la gran guerra patriótica en la que Rusia pues detuvo al ejército de Hitler, un tema que está muy vivo todavía en la conciencia alemana y rusa. Y por último también se juega la disputa por el liderazgo de Europa. Si uno ve, por ejemplo, antes de la invasión, quien prácticamente tuvo el protagonismo diplomático fue Emmanuel Macron en Francia, jugando a suplantar o a llenar ese vacío de liderazgo europeo que ha dejado Angela Merkel, que hubiera sido la interlocutora natural en este caso. Frente a Putin, se va Angela Merkel, Olaf Scholz, también Putin es muy hábil, pues no, justo aprovecha esa transición. Sí, coyuntura total, Claro. total. Sí. Y eso sin contar, aunque no es la pregunta, pero Vale vale aclarar, mencionar. en Estados Unidos también con una transición de un presidente anterior, Donald Trump, que tenía un discurso muy agresivo, muy fuerte, que ahora se jacta de que por más de que era boca floja, con él no hubo ninguna guerra nueva. Y en cambio ahora con un liderazgo de Joe Biden que por lo menos aparece, y las percepciones juegan en esto, parece mucho más débil frente a Militarmente un Putin. al menos, sí. Militar y comunicacionalmente, porque al final del día la guerra en el siglo XXI no es solo con comunicación. armas, es también No es en los económica con celulares armas, y en sino los también medios. con comunicación. Entonces también es importante el momento que está viviendo Estados Unidos. Así es, así es. Gracias, Héctor. Paola, Putin ha señalado como causas de la decadencia de las democracias occidentales el exceso de tolerancia, el multiculturalismo, el respeto a las minorías. ¿Puede, si este es el diagnóstico, es objetivo enfrentar estas democracias a regímenes autoritarios, como es el caso de Putin? Es difícil y la verdad es que sí ha sido muy radical en todos sus discursos. Por ejemplo, recuerdo cuando había todavía esta crisis de los refugiados en Europa que venían de África, etcétera. Él decía, tengan cuidado que eso puede terminar en terrorismo, que yo soy muy hermético con mis fronteras. Siempre fue muy radical con las minorías. Por miedo a terrorismo, por ejemplo, pero por temas hasta de homosexuales, por ejemplo, no admite nada. Y sí, estas minorías para él siempre ha sido una piedra en el zapato, y es verdad que eso lo ha distanciado de Occidente, como siempre. Y decíamos un poquito antes de fuera de micrófonos, decíamos qué diferente que son las percepciones en cuanto a la vida, a la moral, en tantos aspectos, Occidente de Oriente, y bueno, Rusia no es la excepción. Quería recordar también que este señor es ex KGB, entonces sí siento que hay un tema de pocos escrúpulos, no sé, siento que él ha sido entrenado para esto, así que Él está preparado para este momento. Sí, y coyunturalmente, como decía Héctor, creo yo, es perfecto, es un momento así como clave. En el mundo. Sí, Los actores en su lugar. así es, y para favorecerlo a él. Muy interesante, Paola. Adrián, ¿ha habido debilidad por parte del gobierno de Biden? ¿Qué expectativas tiene para las elecciones de noviembre? ¿Qué piensa la opinión pública de los Estados Unidos? ¿Cómo ven las afirmaciones de Trump? Es un escenario muy complejo en realidad. A ver, efectivamente Biden no es una persona carismática, no es una persona que evoca, digámoslo, el discurso macho, el discurso poderoso que quizás tenía Donald Trump. Sin embargo, o sea, Donald Trump sería sin duda un candidato en las siguientes elecciones. Eso lo va anunciando, o sea, me parece que no. Y yo veo muy difícil que él pierda las primeras republicanas. Entonces, lo que va a haber en las siguientes elecciones va a ser Donald Trump contra Biden, ¿no? Y el escenario ha cambiado. O sea, por un lado, Trump ha dejado realmente a muchas personas, es una figura tan polarizante, muchas personas simplemente lo detestan. O hay otras personas que quizás tienen, que quizás en vista a esta percibida debilidad de Biden puedan quizás volver a añorar, regresar con él. Es un escenario muy complejo. Si en este momento hubiese una elección Trump-Biden, yo no sabría decir por cuál, por dónde serían las cosas, ¿no?
Ahora, yo quiero avanzar, profundizar un poco en algunas de las observaciones que hizo Paola. A mí me parece que sí, Putin, él tiene una ventaja, que al ser un autócrata, él no tiene por qué, no le da cuentas al pueblo. Entonces, en una guerra económica, efectivamente, el que la tiene de ganar es él. ¿Por qué? Porque cuando uno ataca, por ejemplo, si hay un ataque económico, el que sufre es el ciudadano de a pie. Y si el ciudadano a pie no tiene un mecanismo efectivo con el cual reclamarle al gobierno, entonces hay una discrepancia. En cambio, en Europa es todo lo contrario, son todas democracias. Entonces, en el momento de que Europa empiece a sentir el dolor de la guerra económica, ya veremos qué tan firmes se mantienen los europeos con sus sanciones. Eso es algo que juega a favor de Putin, definitivamente. No sé si me permites ahí comentar algo. Cuidado, termina haciendo más daño a los propios europeos políticamente que a los rusos, porque ahí está el ejemplo de Venezuela, como bien dice Adrián, es una autocracia donde el pueblo no es el que decide tan fácilmente, al menos las sanciones económicas. Hay que ver qué tan efectivas son, si no miremos ahí a Nicolás Maduro, que ahí sigue y no es ni de lejos Putin. Es más, yo me permito hacer una predicción quizás un poco pesimista. Yo pienso que la situación en Ucrania se va a trabar. Putin va a conseguir el control, pero va a ser muy inestable el tema. Entonces, vamos a estar ante un escenario que se va a prolongar durante varios años. Rusia ya tiene la fama de meterse en las elecciones de otros países. Y me parece que lo que va a ocurrir acá es que Putin va a apoyar, sea económicamente, sea detrás de la cortina, a los movimientos de extrema derecha que están empezando a aparecer en todas las partes de Europa. Sobre todo, si a todo esto le añadimos que va a haber una ola de refugiados de Ucrania, y ya sabemos de que en Europa el tema de la inmigración es sumamente delicado, se va a producir un caldo de cultivo ideal para que empiecen a aparecer movimientos de extrema derecha, financiados precisamente por Putin. Que digan, bueno, ¿por qué estamos nosotros aguantando estas sanciones económicas si es que en el fondo Putin, ¿qué es lo que es un tipo que defiende la cultura occidental, es un tipo que nos defiende contra las perversiones de los homosexuales, es un tipo de que lo que quiere es que los inmigrantes no estén acá? O sea, ¿por qué estamos nosotros en contra de Putin? Entonces, ahí va a haber un escenario muy, muy, muy complicado en Europa políticamente. Esa es mi predicción. Y ahí, perdón que continuemos ya el diálogo abierto aquí, ahí se va a poner a prueba la idea de Europa, porque cuidado, los españoles, los italianos, bueno, Reino Unido ya ni juega, van a decir, bueno, y Ucrania, que no es parte de la Unión Europea. Pero no es tan europeo. Pero claro, se van a empezar a decir, bueno, y por ahí yo veía en redes sociales que alguien decía, bueno, yo no estoy dispuesto a morir en una guerra por Europa, pues porque le suena etéreo, ya no es lo mismo que hablar de los estados nacionales, y eso va a su vez a darle más fuerza a grupos políticos más nacionalistas que justamente han ido en esa línea de un ratito, o sea, discursos como el de Marine Le Pen en Francia, de primero Francia, Europa está bien, pero los franceses no, cuidado, no vamos a morir por Europa. Aquí se va a desatar, yo creo, lo que está previendo Adrián, y ojo, esa situación juega a favor de Putin, porque trabar Ucrania es una victoria para Rusia, al final del día. Ellos no necesitan un gobierno pro-Rusia, solo necesitan un gobierno que no sea de la OTAN. Héctor, ¿por qué algunos se sienten seducidos por Putin, incluso en América Latina? A ver, yo creo que Putin, que yo en algunas ocasiones hasta en sobremesas antes de esto había escuchado comentarios favorables a él, hay gente también que no lo puede ver. Yo creo que sobre todo en países como los latinoamericanos, donde a la gente le gusta la figura del caudillo, claro, pues si pones a Putin versus Joe Biden, dices, no, pues el líder está acá, pues no. Es un tema sociológico, creo que es muy peligroso también extremar ese tipo de sensibilidad que tenemos en Latinoamérica, pero esa es la realidad con Rusia. Más bien yo creo que hay que pensar en cómo fortalecer la realidad del occidente. O sea, aquí está la importancia también de tener líderes con liderazgo. O sea, porque cuando no hay líderes que tienen liderazgo, no digo que sean autoritarios, que sean realmente líderes, pues que la gente se sienta inspirada por esos líderes, segura con esos líderes, entonces se empieza a generar simpatías por los del otro lado.
O sea, aquí también esto nos debe llevar a reflexionar que la política no es solo hacer tablas en Excel, no es solo cuadrar las cuentas fiscales de un gobierno, no es solo que te aplauda la ONU, no, la política es política, la política se hace con seres humanos que tienen emociones, sentimientos, intereses, necesidades, que necesitan no solo sentirse bien materialmente, sino sentirse representadas, inspiradas, y cuando los líderes no satisfacen esa necesidad humana que ha existido en todas partes del mundo, en todas las épocas de la historia, cuando eso no ocurre, la gente empieza a perder confianza en el sistema. Entonces, ¿qué pasa ahorita en Latinoamérica? La gente cada vez cree menos en la democracia porque siente que la democracia no funciona. Y que cuando llegan los líderes supuestamente democráticos, resulta que sienten que no los representan, que las cosas no van tan bien. Y a veces pueden ser percepciones, a veces eso puede ser real, pero cuando eso se va instalando en el tiempo, entonces la gente pierde fe en el sistema. Y aquí, como no hay una lucha entre sistemas, como decía Paola, entre una autocracia que es Rusia, que nunca ha sido una democracia, jamás en la historia, y sistemas democráticos occidentales, la gente empieza a perder fe en los valores occidentales, que sería catastrófico no solo para Occidente, para la humanidad. Pero eso no, la solución a eso no está en Rusia ni en China, la solución a eso está en Occidente y es una solución política y cultural. Adrián, ¿quisieras aumentar algo ahí a lo que está diciendo Héctor ya para concluir? Me parece que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. En el fondo aquí lo que se está poniendo a prueba es el temple ya de Occidente, el temple europeo sobre todo. Porque la única forma de evitar el escenario que yo describí, de una situación donde el problema de Ucrania acaba convirtiéndose en un problema de un auge de extremos de movimientos de extrema derecha a través de Europa, es justamente con que los europeos estén firmes en sus valores liberales, en su historia democrática. Porque, ¿qué ocurría en ese caso? En ese caso pasaría lo opuesto. O sea, si es que Putin... Es una guerra de quién se rinde primero. Putin tiene a su favor el hecho de que no es un demócrata, entonces que no le pueden reclamar. Pero también tiene que darle cuentas a los oligarcas, a la élite rusa. Entonces ellos le van a poner presión a Putin. Y por otro lado va a ser el pueblo europeo que le va a empezar a poner presión a los líderes democráticos. La pregunta es quién se va a rendir primero. Entonces, si el temple de Europa falla y ellos dicen, bueno, Ucrania no nos importa, ¿qué más da? Seamos digamos la bienvenida a Putin, entonces Putin va a ganar esta guerra. Pero si el temple de los europeos es mayor y le pone la presión en contra de la élite rusa, y la élite rusa hace algo en contra de Putin, entonces Europa es la que gana. Entonces, aquí eso es lo que se está jugando. Paola, para terminar, ¿cómo se verán afectados en los próximos años la globalización, el libre mercado, las relaciones internacionales? Ingresamos a un mundo de guerra desconocido para las actuales generaciones que han gozado del orden mundial de los años 90. A ver, en realidad ha habido últimamente estos movimientos anti-globalización y bueno, no tenemos, por ejemplo, el tema Brexit, es como, sí, con lo que decía Héctor, ya, ¿para qué necesitamos la Unión Económica Europea, por ejemplo? Habrá quien quisiera empezar a aislarse, ¿no? Obviamente es mucho mejor que haya la globalización, pero habrá quien diga, no, podemos aislarnos. Yo recuerdo aquí, teníamos un presidente que hablaba del bobo aperturismo. Esa es una persona que quería aislarnos. Y siento que sí está ocurriendo. Entonces, globalización podría por ahí debilitarse. Libre comercio, eso me parece interesante también pensar, por ejemplo, no hemos mencionado un gigante aquí en esta conversación, que es China. China creemos que podría ser el aliado natural de Rusia, pero al final China también tiene sus intereses de que haya una estabilidad o de que no se desate la guerra. Yo no creo que a nadie le conviene por ningún lado, y a China menos, que haya una guerra. Entonces, porque también es dependiente, porque también son interdependientes. Entonces sí creo que el libre mercado se podría ver perjudicado, afectado con esta guerra. Y otra cosa me preguntabas. Relaciones internacionales. Sí, también, sobre todo por China, porque, como decía, increíble estar hablando de este conflicto y que China también yo creo que sea un jugador importante. Sabemos que el comercio es importantísimo, la energía es importantísima para China, entonces las relaciones internacionales también se verán afectadas. Veamos cómo se desenvuelve este escenario mundial, ojalá que con menos pérdidas humanas de lo que se pensaba.
Y para terminar, Adrián, este programa, ¿cuáles son tus conclusiones? Me parece, regresando al inicio de la, de la entrevista, estamos viendo en un momento que va a haber un antes y un después, ¿no? Se está jugando en el fondo no solamente la soberanía del pueblo ucraniano, sino a largo plazo, yo creo que la propia alma de Europa, ¿no? La pregunta va a ser, es clave, si es que los valores democráticos, si los valores liberales que Europa dio a nacer durante los últimos siglos de su existencia, van a poder mantenerse firmes en contra de este ataque del autoritarismo. Héctor, ¿cuáles son tus conclusiones en este programa? Mis conclusiones son que estamos en tiempos inciertos, en tiempos en que va a cambiar sin duda o ya ha cambiado el actual orden global y en que necesitamos fortalecer los valores que han hecho a Occidente ser lo que es ahora, incluso en contra de algunas tendencias que más bien han venido debilitando esa posición de Occidente y que hoy son aprovechadas por los enemigos de Occidente. Así que aquí coincido, no solo se juega la soberanía de Ucrania, con quien yo me solidarizo con la gente que está sufriendo mucho en esta guerra, sino que se juegan los valores de la civilización occidental y hay que aprender las lecciones de la historia. Para eso se necesitan liderazgos capaces, movilizadores, que tengan visión para hacer lo que hay que hacer en los momentos duros. Ya se acabó la zona de confort histórica en la que nuestra generación ha vivido con esta guerra y con la pandemia y ahora nos toca estar a la altura de este nuevo desafío que nos pone la historia. Agradecemos a nuestros invitados para este programa, Paola, Héctor, Adrián, muchísimas gracias por sus contribuciones. Es claro que el diálogo tiene que darse en las mejores condiciones. Nadie quiere una tercera guerra mundial. Después de la pandemia, el mundo necesita paz, reactivación económica y justicia social. Esto fue Contrastes, la invasión rusa a Ucrania. ¿Fin de un orden mundial? Los esperamos en una nueva edición. Hasta pronto.